Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos. Señor me los guarde, me los bendiga a todos. Vamos a leer en nuestra Biblia, en el Salmo 134. Leemos así, dice la palabra. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aleluya. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza porque solo a ti te pertenece. Gracias te damos por todo y ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a cantarte, Señor, y a alabarte porque son para ti. En el nombre de Jesucristo, así te lo pedimos. Amén y amén. El hombre que anduvo en Galilea. Aleluya. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, es dueño de mi vida. Aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tiene, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, es dueño de mi vida. Me aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tiene, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Dámela, Señor, por tu gran poder. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Aleluya. Gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia
testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él. Y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo.
Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos, siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila, porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía.
Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Ebenecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la convicción de traer la palabra, que es la voluntad del Señor. Escuchen bien lo que se está diciendo. Con la convicción de saber que la palabra que se está trayendo
es la palabra que el pueblo debe de escuchar. Es una declaración comprometedora, ¿cierto? Pero que uno debe estar seguro de lo que está diciendo, porque en estas cosas uno no debe estar inventando ni jugando con esto. Uno debe estar seguro. Cada uno de los que se paran detrás de este púlpito han estado seguros de lo que hablan, y todo ministro, todo instrumento, vamos a llamarlo así, que Dios ha utilizado para traer la palabra, debe estar seguro que el mensaje que traen es la voluntad de Dios, porque no debe ser nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios que trae edificación para su vida espiritual. Debe traer edificación, ayuda espiritual para su vida espiritual. Engloba su vida y engloba lo que está sucediendo en el día de hoy, en las cosas que nos rodean, en la evolución de las cosas que hemos vivido como creyentes, el contexto histórico del momento en que estamos viviendo. Los creyentes tienen una particularidad, que reconocen claramente el contexto histórico de un movimiento de Dios, pero cuando es el pasado. Y pueden hasta describir cómo será el contexto de Dios, el movimiento de Dios bajo un contexto del futuro. Pero cómo cuesta identificar a Dios en el contexto del presente. Lo que Dios está revelando, lo que Dios está haciendo, cuál es nuestra posición como cristianos, cuál es la posición de la iglesia del Dios viviente hoy, cuál es la iglesia o la condición de las iglesias así llamadas del mensaje de la hora. Fíjense por dónde se va colocando todo esto. Es una visión global, una visión profunda, la visión de Dios. Pero solamente hay una manera de saber la visión de Dios, y la visión de Dios solo se sabe por revelación del Espíritu Santo, por medio de su palabra y por el instrumento. Y esto hablo especialmente a los creyentes del mensaje que han creído este mensaje, por el instrumento que Dios ha levantado nuestro hermano William Marion Branham, vindicado por Dios como profeta. Y no porque lo vindicáramos nosotros, sino porque lo vindicó Dios. Y cuando vemos su enseñanza en la palabra, es conforme a la palabra. Cuando un creyente toma esa palabra y la obedece, la pone por obra, está el respaldo de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando una enseñanza, una predicación es conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted la toma, cuando usted la recibe y la cree, entonces Dios va a respaldar eso. Eso no lo respalda el pastor o la iglesia en donde usted se congrega, se lo va a respaldar Dios. Las doctrinas de hombre las respalda el hombre. Las doctrinas denominacionales las respalda la denominación. La denominación se hace responsable por sus propias doctrinas. Pero la doctrina revelada de Dios, base a la palabra, esa la respalda el Señor. Y eso es lo que siempre debemos procurar, creer lo que el Señor quiere que nosotros veamos, lo que Él muestra a través de su Espíritu. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, y por eso este tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Usted sin el Espíritu Santo, usted está ciego. Escuchen. Sin el Espíritu Santo, usted está ciego, espiritualmente hablando. Usted pudiera vivir en su comunidad, hasta ir a una iglesia con sus ojos naturales perfectos, pero pudiera estar ciego a la manifestación de Dios si usted le cierra la puerta al Espíritu Santo para que Él se revele a su vida.
Usted debe hacerlo. Usted debe quitarse ese velo de sus ojos para que usted pueda ver a Dios en la escena. Usted debe actuar en consecuencia a la revelación de Dios. Usted, sin la revelación de Dios, no va a identificar a Dios. Sin la revelación de Dios por medio de su Espíritu, usted no va a identificar a Dios en su palabra. Escuchen, no va a poder identificar a Dios en su palabra. Si usted no abre su corazón a la revelación del Espíritu Santo, entonces Dios se moverá delante de usted y usted no lo va a poder reconocer. Usted no va a identificar a Dios. Usted no va a saber si es Dios o no. Y corre un grave riesgo de verse combatiendo y resistiendo a Dios. Es algo muy serio. Dios hoy se está moviendo. Dios hoy está revelando. Por eso es importante, como el Señor diagnosticó a la edad de la Odisea, que se eche colirio. Ese espíritu anda por ahí. Ese espíritu es el que ha rodeado hoy en día el mundo entero. La condición de la Odisea durará hasta que la novia sea recogida de esta tierra. Porque no vemos otra edad después de esa, sino los 3 años y medio de la iglesia judía recibiendo a sus 2 profetas, a Moisés y a Elías. Por eso, mientras este periodo de tiempo no se cierre, Dios está insistiendo con su pueblo gentil. Dios quiere hablar, Señor nos ayude. Dios quiere hablar a las iglesias cristianas gentiles. Escuchen, porque Dios no lidia con 2 grupos. Cuando Dios vaya a Israel, en el momento en que la novia gentil es raptada, los que se quedan, ya terminó su tiempo, su oportunidad de recibir el Espíritu Santo. La oportunidad es hoy. Pero hermano, yo tengo el mensaje de la hora. Pero recibiste el sello de aprobación de Dios, el Espíritu Santo. Tu corazón anhela y clama obedecer a Dios. Clama por hacer la voluntad de Dios. ¿O te has investido de un espíritu religioso que no te deja avanzar más de lo que ha sido la experiencia de tu iglesia? Eso es triste, que una persona haya limitado su experiencia espiritual a la experiencia espiritual de su iglesia. Si esa iglesia le ha cerrado la puerta al Espíritu Santo, entonces esa persona va a ser muy difícil que escuche la palabra revelada para hoy. Escuchen, para hoy. Hermano, pero es que usted se considera un nuevo profeta o algo así. No, Dios utiliza sus instrumentos del ministerio quíntuple que están rendidos, que quieren hacer la voluntad del Señor. A ellos Dios se va a manifestar. Dios se va a mostrar en revelación para que alimenten al pueblo con la palabra. Porque eso es lo que va a hacer que ese pueblo crezca espiritualmente. No va a crecer en base a dogmas o a ideas o a religión o a odio o a rencor. No. Va a crecer en base a la enseñanza de la palabra del Espíritu Santo. Dios quiere hablar a las iglesias. Dios quiere manifestarse en medio de las iglesias. Dios en estos momentos anhela eso. Pero Dios ha encontrado las puertas cerradas. Eso sí es triste. Recuerden, la característica de la edad de la Odisea se ha cumplido.
aunque invocan a Dios, no dejan que Dios obre en su iglesia. Dios tiene la puerta cerrada. Toman un nombre para sí. Quita nuestra afrenta, como aparece esa escritura en Isaías, que 7 mujeres traban de un hombre y le dicen: danos tu nombre, quita nuestra afrenta. Hermano, esa es la condición de las iglesias que le han cerrado la puerta al Señor. Dame tu nombre. Yo quiero ser la iglesia cristiana donde Jesús está. Dame tu nombre. Quita mi afrenta, hermano. Pero ¿qué pasa? Si ustedes notan en esa escritura, esas 7 mujeres no querían ser esposas obedientes y fieles a su esposo. Solo querían su nombre, hermano. Solo querían su nombre. Quita nuestra afrenta. Solo querían el nombre de Cristo, pero ellas mismas se mandaban. ¿Acaso no ese es el reflejo de la edad que estamos viviendo, la Odisea? Estoy rica y no tengo necesidad de nada. Así dice la Escritura. Pero no sabes que eres pobre, miserable, cuitada, ciega, desnuda, y no lo sabes. El diagnóstico del Espíritu. Aunque tomaron el nombre de Cristo, no están sujetas a Cristo. Escuchen. Aunque invoquen el nombre del Señor, no está Cristo gobernando en esos corazones. Porque usted pudiera aún, en el marco de lo que se está diciendo, pudiera englobarse a las denominaciones, lo cual es cierto y lo acabamos de explicar, pero también se aplica a individuos. Quita nuestra afrenta. Dame de tu bendición. Yo soy cristiano. Yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me congrego en una iglesia. Yo pago mis diezmos. Y usted dice, ¿pero qué tiene de malo? Nada, porque eso es correcto conforme a la palabra. Todo eso es correcto. Que usted diezme, que usted ofrende, que usted sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando vemos su vida, no es una esposa sujeta a Cristo. No es un creyente que obedezca la voluntad de Dios y que sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo. No lo es. Hace su propia voluntad, toma sus propias decisiones, camina su propio camino, hace lo que considera es lo correcto, pero eso sí, dame tu nombre, le dice a Jesús, quita mi afrenta. Hermano, ¿cuántos hombres y mujeres hoy espiritualmente han hecho eso? Quieren vivir una vida con un límite, le ponen un límite al Señor. Dame tu nombre y yo te honro, yo te doy la plata, yo te doy plata. Yo diezmo, yo ofrendo, pero ese tipo de matrimonios no es el orden bíblico. Jesús es la cabeza y Él ordena a su iglesia, a su esposa. Él la guía, Él la cuida, Él la alimenta. Porque a veces cuando decimos eso, yo sé que los pensamientos de algunas, influenciadas por el pensamiento de la Odisea, o sea, usted dice que Jesús es machista. No, Jesús es Dios.
Y Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser nuestro guiador. Él quiere ser nuestro consolador. Él quiere ser nuestro esposo. Pero ¿estarás dispuesta, tu hermana, tu hermano, tu iglesia, a aceptar el dominio de Jesucristo en tu iglesia, en tu corazón? Si estás acostumbrado, acostumbrada a hacer las cosas a tu manera, dejarás que Cristo guíe tu vida y diga, hijo, hazlo así. Ese es un reto. Sé que tal vez nosotros cantamos en las iglesias, yo me rindo a Él, pero rendirse, cantarlo es una cosa y hacerlo es otra. Que nuestros cánticos reflejen esa realidad, porque es una demanda. Debemos rendirnos a la voluntad de Dios para que podamos escuchar la voz de Dios. Fíjense, Dios quiere hablar a las iglesias, pero las iglesias le cerraron la puerta a Jesús. Yo quería era tu nombre. Déjame a mí que yo me dirijo a mi manera. Yo me costeo mi propio vestido, yo me compro mis propias cositas. Hermano, tú no tienes que comprarme nada. Yo me compro mi champú, yo me compro mi desodorante, yo me compro mis cremas. Yo no voy a estar dependiendo de un hombre. Así le dicen muchas iglesias a Cristo. Yo quiero es tu nombre. Yo manejo las ofrendas, yo manejo el orden aquí en la iglesia, yo decido qué se va a predicar o no. ¿Se dan cuenta que es el mismo espíritu? Y el Señor quiere manifestarse a su pueblo, los cuales su nombre es invocado, pero no lo dejan. Está afuera de la casa llamando. Ahora, esa es una condición triste. Y esa es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo no se ha podido manifestar a su pueblo. Encuentra puertas cerradas, tocando. Va de norte a sur, de este a oeste. ¿Quién me abre? Va a los corazones. Hermano, los corazones cada día, escuchen esta declaración que es triste. Cada día que pasa se cierran más corazones para no recibir a Jesús. Cuando una persona abraza el error, cuando una persona rechaza la guianza del Espíritu Santo en su vida, cuando una persona rechaza el perdón de Cristo, cuando la persona rechaza el Espíritu Santo en su iglesia, le cerró la puerta a Jesús. Cuando un individuo saca su palabra, la palabra del Señor, de sus proyectos personales, le cerró la puerta en la cara a Jesús. Cuando una iglesia establece un credo en donde omite la palabra, los mandamientos del Señor, para que el pueblo obedezca hoy, le ha cerrado la puerta a Jesús en su cara, hermano. Pero hermano, yo obedezco muchas cosas, pero Eva rechazó un 0,01% y eso fue suficiente para cerrarle la puerta en la cara a Dios. Hermano, un 0,01%, sí, porque Jesús es un Dios celoso. Cuando usted, hermana, ama el pantalón y decide desechar el vestido y ponerse un pantalón, usted le cerró la puerta a Jesús en la cara. Hermano, cuando el Espíritu Santo quiere manifestarse a través de los dones espirituales y usted no lo permite,
Usted le ha cerrado la puerta a Jesús en su cara. Pero un momento, hermano, yo me llamo de Cristo. Dios te ha dado el nombre para quitar tu afrenta. Sé una esposa obediente, no una esposa de la Odisea que quiere hacer su propia voluntad, que quiere no depender de un esposo. Mujeres independientes, mujeres liberales, iglesias liberales. Ese es el espíritu que estamos viviendo hoy. Cada día se cierran más puertas a la verdad. Y esa apostasía ha entrado en las iglesias del mensaje. Muy sutilmente, cada día más corazones se han cerrado a la voz de Dios. Cada día, las iglesias están tomando una forma de adoración en donde solo se limitan a leer o escuchar un mensaje. Sí, eso es apostasía. Cuando no le permiten al Espíritu Santo obrar conforme a como la palabra dice que Él va a obrar en el tiempo final. Hubo alguien que le hizo una pregunta al hermano Branham y le dijo: hermano Branham, eso está en los folletos. La novia tendrá un ministerio. El hermano Branham le dijo: por supuesto que tiene un ministerio la novia. El ministerio quíntuple. ¿Se dan cuenta? Si usted omite esa palabra y no permite que Dios desarrolle por medio de su Espíritu, su Espíritu Santo, Dios, escuchen, su ministerio, en ese ministerio, usted le ha cerrado la puerta a Jesús en su propia cara. Hermano, se la ha cerrado. Y cuando usted hace, cae en apostasía de la verdad. No cree en la verdad, cae en el error. Escuchen. Y todo eso trae una consecuencia en la iglesia, que solo tienen una forma de que vive, pero está muerto. Porque no le permiten a Jesús obrar en su propia iglesia. Y si no le permiten a Jesús obrar en su propia iglesia, ¿cómo van a recibir el bautismo del Espíritu Santo esos creyentes? Si solo el Señor dará el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Se dan cuenta lo peligroso del tiempo en que estamos viviendo? Cómo la iglesia cada día está entrando en una atmósfera natural. Voy a decir esto. Las iglesias del mensaje hoy no son ni la sombra de lo que eran hace 40 o 50 años. Sé que muchos se rasgarán los vestidos al decir esto. ¿Por qué usted dice eso? Usted no sabe la cantidad de iglesias que hay hoy en día del mensaje. Miles. ¿Cómo va a decir usted semejante cosa? Hoy en día los folletos corren por todo el mundo y usted está diciendo que las iglesias hoy no son ni la sombra de lo que eran las iglesias del mensaje hace 40 o 50 años. Sí. Se ha levantado una segunda generación que ha flaqueado. Es cierto, había menos folletos. Es cierto, había menos iglesias. Es cierto, habían menos creyentes.
Pero esos creyentes buscaban al Señor. Esos creyentes pagaban el precio en el altar. Era una generación que buscaba al Señor. Era una generación que traía a Dios a la escena, con todas las fallas que usted pudiera atribuírsele. Era una generación que en el altar derramaba su corazón. Era una generación que oraba y velaba. Era una generación que aún con el poco conocimiento que tenían de los mensajes que habían recibido, el Espíritu complementaba revelando abundantemente, porque esa es una experiencia. Yo he experimentado, yo lo digo por mí, cosas que vienen bajo inspiración y las he leído para mi gozo y para gloria del Señor, que el profeta las dice. Y no al revés, que primero la haya leído y después lo hable. No, vienen bajo inspiración y son habladas porque el Espíritu muestra la armonía en la palabra. Y cuando uno lee un folleto, están ahí. Esa era la experiencia de la primera iglesia. Y cuando retrocedemos a la primera iglesia de la primera edad, esa era su experiencia también. Era una generación que buscaba al Señor. Tenía el deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra y el lloro de avanzar más en el Espíritu. Pero eso fue decayendo y el profeta lo explica muy bien. Para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, vamos a abrir una escritura que va en paralelo, porque en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Son ciclos que se repiten. Vamos al libro de Jueces, el capítulo 2. Jueces, el capítulo 2. Vamos a leer algunas escrituras que enmarcan la misma experiencia que tuvo la edad de Éfeso. Escuchen. Jueces, el capítulo 2, versículo 10. A partir del 10 vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Jueces 2, versículo 10 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y toda aquella generación, la generación de Israel que entró a la tierra prometida. Bueno, vamos a leer desde el 8. Sí, vamos a leer desde el 8. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Sí. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Ahora sí entramos al 10. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Escuchen. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ponernos en las manos del Señor, porque esto que acabamos de leer es un reflejo de la condición de las iglesias hoy.
Iglesias que se han cubierto de religión y solo han tomado un nombre, pero que hoy en día han limitado el movimiento del Espíritu Santo en sus iglesias. Que el Señor nos ayude a desarrollar este tema. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora en que nos permites salir a través de la señal del tabernáculo Ebenezer para que tu pueblo pueda ser edificado por la palabra. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Ten misericordia de nosotros, Señor. ¿Qué tiempo más conclusivo estamos viviendo? Un tiempo de decisiones, un tiempo de alineaciones, un tiempo de frialdad, como dice ese coro, para luchar, para estar firmes, porque cada día que pasa la oscuridad se apodera más de este mundo. Señor, que nosotros podamos encender la luz de la revelación de la palabra en nuestros corazones, y solo con la luz es que podemos caminar a través de la oscuridad. Señor, que la luz del Espíritu Santo se encienda en los corazones y que seamos lámparas para caminar a través de esta oscuridad y que podamos ser lumbreras a aquellos que andan en oscuridad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Cuando sea de hablar, que no sea yo, sea tu Espíritu hablando a tu pueblo, trayendo revelación, liberación, sanidad a los cuerpos, todas esas maravillas que solamente tú, Señor Jesús, puedes hacer, y tú has pagado el precio, el rescate por cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en el tema, ¿por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en esta noche está abriendo, o en esta hora, está abriendo un compás mucho más grande. Se trata de una atmósfera que se está creando de incredulidad para que usted viva en incredulidad y crea que Dios ya no obra en este tiempo. No como muchos dicen, eso era en el pasado, eso era en Pentecostés. Nunca debió haber muerto. Debimos haberlo alimentado, ese fuego. Ese fuego debimos haberlo alimentado, pero no lo hicimos. No lo hicimos. Ese fervor, ese deseo de buscar al Señor, ese lloro, no lo dejamos encendido. Antes lo que hicimos simplemente fue descuidarlo. Y algunos, basados en sus propios pensamientos, tiraban agua, tiraban piedras para apagar ese fuego. Ahora ese fuego existe solo en algunos corazones. No se trata de, como tal vez te pudiera estar pensando, entrar en una emoción. Eso forma parte de la experiencia. Pero a eso no me refiero. Se trata de esa experiencia de gozo, de victoria, de amor con Cristo. Una persona preocupada por su vida espiritual. Una persona que está luchando espiritualmente, que ama al Señor y que su corazón está sensible a la voz de Dios, que se deja guiar por el Espíritu Santo, que ha guardado su corazón de toda amargura y de todo odio y de todo rencor. Que el Espíritu Santo lo guía, lo utiliza, manifiesta su espíritu, sus dones en medio de esa iglesia, y el Espíritu se manifiesta. Una iglesia en donde hay perdón. Escuchen, una iglesia en donde hay perdón. Una iglesia en donde se manifiesta el perdón. Una iglesia en donde no se manifiesta el perdón no es la iglesia de Cristo. Porque el Espíritu Santo vino a rescatar lo que se había perdido. Hoy en día muchos se han endurecido en contra de lo que Dios hace al restaurar a hombres y mujeres. El Espíritu Santo se manifiesta y declara las condiciones de los corazones. ¿Y qué hace un hombre y una mujer? Lo que quiere Dios. Se humillan. Ven, hijo mío,
yo te perdono. Y el Señor perdona. Dios quiere. Él no viene a buscar a los sanos, sino a los enfermos, para que se arrepientan, para que sean sanados. Esas características las manifiesta un avivamiento espiritual. Escuchen, un avivamiento espiritual manifiesta no solamente el poder de Dios, manifiesta el carácter de Dios, porque Dios es así. Dios nos ama. Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras maldades, a nuestros errores. Dios no lo ha hecho. Él tiene el derecho como juez justo de hacerlo. Tuvo el derecho de hacerlo, lo tiene. Pero Él ha sido paciente con nosotros todos los días extendiéndonos su mano de misericordia. Todos los días extendiéndonos sus brazos de amor. Todos los días pacientemente Él viene. Hermano, todos los días. Pero también sabemos que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Que el Señor nos ayude a que no endurezcamos nuestros corazones, como dice la Escritura. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La primera generación de los efesios fue una generación sensible a la voz de Dios, en donde Dios se manifestaba en carácter, en poder y en vida. El Espíritu Santo era derramado en los corazones porque había obediencia. El ambiente espiritual era creado, produce un avivamiento. Esos corazones que estaban muertos ahora están vivos para Dios, aman a Dios, derraman lágrimas de amor en el altar. Hacen su mayor esfuerzo por obedecer a Dios. Se necesita la vida, se necesita ese avivamiento. Dios aviva el amor, aviva el perdón, aviva su poder, aviva su presencia en medio de los corazones y de su pueblo. Un avivamiento era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Vivían en una atmósfera de avivamiento. ¿Qué significa eso? Dirán ustedes. En una atmósfera en donde el Espíritu manifestaba su amor. El Espíritu manifestaba su perdón. En donde Dios hablaba. En donde Dios se glorificaba. ¿Se dan cuenta? En donde Dios tocaba. Entra, Señor Jesús. Y el Señor se manifestaba. En la iglesia primitiva, oían a Jesús. Tenían comunión con Jesús. Tenían el deseo ferviente de honrar a Dios. La iglesia primitiva era así. Israel, cuando entró a la tierra prometida, era así. Con la espada encendida, obedecían al Señor y el poder se manifestaba. La iglesia primitiva oraba al Señor, oraba y vigilaba. Sujetaban a su peor enemigo, al diablo que influye en todos los aspectos de la sociedad y que influye también, quiere influir en nuestros pensamientos y en los deseos de la carne. La iglesia primitiva buscaba al Señor, tenía una pasión por conocer la revelación de la palabra. Eso es un gozo cuando ellos leían la palabra y veían cómo Jesús estaba en todo el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva lo descubrió. ¿Pero cómo lo descubrió? Porque Jesús estaba dentro de esa iglesia y revelaba. Ellos descubrieron lo que el hermano Branham nos dijo. Si usted no lee a Jesús en el Antiguo Testamento, vuélvalo a leer. Ese gozo, ellos brincaban de alegría. Ahí vienen esos fanáticos
dirían en ese tiempo, pero a ellos no les importaba. Ellos amaban al Señor. El lloro de avanzar más en el Espíritu. Ellos querían siempre hacer la voluntad del Señor. Así como entró Israel impetuoso a cortar toda incredulidad y todo pueblo que se atravesara obedeciendo la voz del Señor. Pero eso lo dejaron caer. ¿Qué dice el hermano Branham? Escuchen bien porque es muy significativo lo que el hermano Branham dice. Quiero que pongan atención a las palabras del profeta. Eso está en las edades de la iglesia, en la queja de Dios. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra, el lloro de avanzar más en el Espíritu, todo eso empieza a decaer y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, un avivamiento, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Escuchen, se ha enfriado. Ya el fuego del avivamiento empezó a bajar. Ya no había el mismo celo. Ya no había el mismo celo por la palabra. Antes había esa preocupación en la iglesia de Cristo. Le llegaban a una dama. Usted no puede. ¿Sabes que le desagrada a Dios cuando tú usas pantalones? Hoy en día, la relación se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. No importa que anden en pantalones. Ese es un reflejo del tiempo final. Escuchen. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. Ahora, miren lo que produce, las características que produce el dejar enfriar un avivamiento, el no tener comunión con el Señor y bajar ese celo, ese fuego que tenía la iglesia Alfa. Escuche, iglesia Omega, que reclama ser la iglesia Alfa. Escuchen esto. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo. Cada día había menos rendición. Empezaban a recoger algunas cosas que habían rendido. Señor, te rindo mi voluntad. Y un tiempo después la mano empezó como a correrse. Bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. A mí me gusta hacer esto. El rendimiento completo a Dios estaba decayendo. Ya no importaba tanto la opinión de Dios. Escuchen, y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. ¿Se dan cuenta de esa característica? El rendimiento completo a Dios estaba decayendo. No me importa lo que diga el mundo de mí. Ya eso no lo decían. No, nos van a llamar legalistas. Si no hacemos esto, nos van a llamar anticuados. Nos van a llamar machistas. Nos van a llamar tontos. Nos van a llamar legalistas. No. Afuera dicen que somos nosotros eso. Antes, la iglesia tenía un celo, pero ahora no. Yo no quiero que me llamen legalista, ni fanático. Vamos a hacer una iglesia más light, más permisiva, para que usted se sienta cómodo en medio de nosotros. Hermano, ya el rendimiento de hacer la voluntad del Señor ya estaba condicionado. Ahora importaba más lo que opinen ellos de mí. Esa es una característica de frialdad espiritual.
Y en esa atmósfera, ¿cómo el Espíritu va a manifestarse y a sellar corazones? ¿Se dan cuenta lo peligroso de eso? La segunda generación era igual a Israel, lo acabamos de leer. Ellos pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Querían a un hombre gobernándolos, no al Espíritu, no al Rey Jesús, sino a un hombre, a una directiva. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios, le cerraron las puertas en la cara a Jesús, pero de todos modos lo hicieron. Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo, en vez de ajustarse más con Dios, fíjense, cuando usted vea escuchen bien, cuando usted vea a un hombre o a una iglesia que piense más en ajustarse más al mundo que ajustarse más a Dios, que quiere hacer más las cosas del mundo que hacer las cosas de Dios, escuché lo que dice el hermano Branham, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Perdón. Dejan de hacerlas. Lo que hacían esa generación fogosa que buscaba al Señor de los... Voy a embarcarlo en el tiempo que estamos viviendo. De los años 50, 60, 70 hasta 80. Ya después no era igual. Cuando nos preocupamos, porque voy a incluirme, nos preocupamos más por hacer la voluntad del mundo, por desarrollarme más en el mundo, que por hacer la voluntad del Señor, dejamos de hacer algunas cosas que antes hacíamos. ¿Cuántas veces no llegué a escuchar expresiones como, eso lo hacía yo en mi primer amor? Eso era cuando en el primer amor. La iglesia eso lo hacía cuando estaba en Pentecostés, cuando estaba en el primer amor. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no lo haces? Lo que hacías originalmente. Porque empezaron a ajustarse más al mundo. El pensamiento del mundo empezó a entrar en las iglesias. Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Palabra del hermano Branham. Llegan a ser flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso. Descansado y desatado. Ya yo no soy un legalista. Hermano, ¿acaso te estás ajustando más al mundo en vez de ajustarte más a la voluntad del Señor? Te estás cubriendo con una capa de religiosidad que te impide humillarte en la presencia del Señor y hacer su voluntad. El ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Hermano, eso es triste. Uno solo tiene que recordar esta última obra de Dios en el Espíritu, cuando hombres y mujeres se vestían como cristianos, asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza. Escuchen, no tenían vergüenza de las manifestaciones del Espíritu. No les daba pena hablar en lenguas, no les daba pena profetizar, no les daba pena danzar, no les daba pena que se levantara un profeta y profetizara, así dice el Señor. No les daba pena
que alguien hablara en lenguas y otro interpretara. No les daba pena. Hermano, ¿qué hacía esa primera generación? Dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían realidad, hermano. Pero no pasó mucho tiempo hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero. El Dios de este mundo. No podéis obedecer a Dios y a las riquezas. Cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias nuevas, instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos. Te dirá, hermano, ¿y qué tiene mal un coro con una vestimenta? No tiene nada de malo. Escuchen y balanceen eso. Si ustedes han ido a ciertas iglesias, se han dado cuenta que los que cantan son los coristas, no la congregación. Eso es un error. Ellos son los que tienen las mejores voces, de los que ellos canten. A veces uno los ve solo levantando la mano y no cantan. Hermano, usted como hijo del Señor tiene derecho a cantar. Si en su iglesia han sustituido que la congregación no cante y que solo canten los coristas, está equivocado. A eso se refería el hermano Branham. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos, con libertad todos a una voz. Vistieron al coro con togas. Organizaron un movimiento dirigido por el hombre. ¿Se dan cuenta? La Odisea. Le cerraron la puerta a Jesús y lo dejaron fuera. Organizaron un movimiento dirigido no por el Espíritu, sino por el hombre. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Sacaron a Dios? No. Señor, danos tu nombre. Seguían siendo la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, pero organizaron un movimiento. Ya no era que el Señor nos ayude. Ya no era el Espíritu, ya eran los hombres. Lo repito, lo repetiré. Ya no era el Espíritu manifestándose en la iglesia, eran los hombres. Guías del hombre, mandamientos del hombre, cerraron la puerta al Espíritu Santo. Empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos, hermano, o libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Escuchen, porque un libro, si no es inspirado por el Espíritu Santo, no va a traer una enseñanza a usted como cristiano. No va a traer edificación espiritual a usted. Antes va a manifestar el espíritu con que se hizo ese libro. ¿Se dan cuenta? Pero si es el Espíritu Santo, entonces esa unción y esa bendición vendrán a usted. Pero cuando no son inspirados por el Espíritu Santo, entonces el espíritu con el cual fueron inspirados esos libros lo envolverá y tratará de cambiar su manera de pensar. Vigile, hermano y hermana. Hoy en día que hay muchos libros de hombres y mujeres que se dicen cristianos, vigile qué libros son. Vea la inspiración. Pueden ser movimientos, libros dirigidos por el hombre y no por el Espíritu. Bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Hermano, ustedes son unos legalistas. No hay que ser tan estrictos. O como dicen algunos, no los han dicho aquí. Ustedes son unos legalistas que no dejan entrar a las mujeres empantalonadas. Legalistas. Bajaron la cerca y los chivos entraron.
y se apoderaron del redil. Ya no existía el clamor de gozo, ya no existía la libertad del espíritu. Continuaron con una forma. Escuchen, una forma nada más. Pero el fuego había muerto y lo negro de la ceniza era casi todo lo que les quedaba. Hermano, si esa no es la característica de las iglesias hoy en día, en donde solo se ha conservado la forma de un avivamiento, solo se ha conservado el nombre, pero no el fuego. El fuego había muerto. Ya no había clamor de gozo. Recibí el Espíritu Santo. Ya no había libertad en el Espíritu, porque el pueblo estaba atado a las cosas del mundo. Estaba más preocupado por pensar como el mundo, en ajustarse más al mundo que ajustarse más a Dios. ¿Qué pasó? La corriente del mundo empezó a llevárselo. No empezaron ahora a nadar en contra de la corriente del mundo, hermano. Nadar en contra de una corriente fuerte, hermano, muy fuerte. Usted necesita una fuerza mayor. Necesita la fuerza de Dios. Necesita el Espíritu Santo para vencer la atmósfera de incredulidad que hay en el mundo. Usted solo no va a poder. Y en una atmósfera formal no va a poder recibir el Espíritu Santo. Usted necesita clamar en un ambiente en donde amen a Dios, que haya una preocupación por amar a Dios. Ojo, no que no se falle, podríamos fallar, pero que haya un arrepentimiento y un clamor: Señor, perdóname, y el Señor perdona. Pero ¿qué produce este bajón espiritual? Una formalidad. Ya no hay el clamor de gozo, porque no hay gozo en sus corazones. No hay una experiencia de perdón, de victoria, de liberación. Hoy vencí, doy gracias al Señor. Ya no hay eso. Libertad en el espíritu, porque muchos están atados, porque sus corazones se han endurecido. El espíritu en muchos está contristado, pero es porque han endurecido sus corazones por no humillarse a la voz de Dios. Hermano, esa condición es muy, muy triste. Esa es la condición de las iglesias hoy. Iglesias formales, crueles, duras. Iglesias en donde el fuego del avivamiento ha caído. Por eso el Espíritu intenta entrar y manifestarse y llenar, pero no puede. Las puertas, el Señor encuentra puertas cerradas en su casa. Esta es mi casa, y no le abren la puerta. Corazones que no quieren abrir, que no se quieren abrir a Jesús. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, ¿usted le ha cerrado la puerta de su corazón a Jesús? Y cuando usted le cierra la puerta a Jesús, le está cerrando la puerta a su palabra. Y al cerrarle la puerta a su palabra, le cierra la puerta al Espíritu Santo. Y con esta frase, escuchen, dice el hermano Branham: hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios. Aquel gran apóstol de amor ciertamente se daría cuenta cuando la iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Él dijo: pues este es el amor, Dios, que guardemos
sus mandamientos, su palabra. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted está preocupado por crear un avivamiento en su corazón? ¿Usted quiere mostrar que es una esposa obediente a Cristo? ¿O una esposa de la Odisea? Solo dame tu nombre. Yo me costeo mis propios gastos. Somos una iglesia, como acabamos de leer, ya tengo suficiente dinero para costearme yo misma. ¿Estarás dispuesto a pagar el precio y volver a clamar por un avivamiento para que el fuego sea avivado en tu corazón y en nuestra iglesia, para que el Espíritu comience a manifestarse en medio de nosotros? Y esos corazones que hoy en día los ves duros y crueles, se enternezcan con la dulzura del Espíritu. Solo el Espíritu puede hacerlo, pero estaremos dispuestos, segunda generación de creyentes del mensaje de la hora, a retomar el fuego que hemos heredado de los primeros, la antorcha, y volver a levantar el fuego del avivamiento. ¿Estaremos dispuestos? ¿Será que queremos hacerlo? El reto está delante de nosotros. El tiempo se está acabando. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Le he hablado a aquellos creyentes que son sinceros y que aman tu nombre, que identifican el movimiento de tu Espíritu, se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, pero en sus corazones están limitados y ven cómo en esa atmósfera formal muchos se conforman con ser solo miembros de iglesia e identificarse con un mensaje, pero sin pagar el precio y sin amar a Dios, que es obedecer toda su palabra. Señor, obra en cada corazón. Comienza a lidiar. Oh Dios, habrán corazones que se endurecerán, pero tú te encargarás de ellos, porque tú sabes hacer todas las cosas, porque tú estás haciendo el último llamado a un pueblo antes del rapto. Este es el tiempo. Perdóname a mí, Señor. Yo he sido el primero que he fallado. Perdóname a mí, me pongo de primero. Señor, muchas cosas no las he hecho. Perdóname, ayúdame, guíame. Dame la victoria, Señor Jesús, para tomar decisiones valientes y humillarme y reconocer mis faltas, y que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras faltas y nuestros errores. Ayuda a tu pueblo en esta hora, para que tú puedas tomar sus corazones y sacudirse del conformismo de la Odisea, y que podamos ser revestidos con el fuego del Espíritu, que produce un avivamiento en nuestros corazones, un deseo de honrar a Dios, la pasión por recibir la palabra y el lloro por avanzar más en el Espíritu, características de un avivamiento en un corazón, en una iglesia, en un pueblo. Señor, tu palabra no volverá a ti vacía. Sé que llegará a los corazones. Tú lo sabes, Señor. Tú romperás cadenas religiosas de opresión y de incredulidad, porque esta palabra tiene que sobresalir en medio de la oscuridad y en medio de la incredulidad, porque es tu palabra y tú respaldas tu palabra para ponerla por obra. Te damos la gloria y la honra. Nos ponemos en tus manos. Todo está en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a un mensaje de la palabra del Señor. Todos los días a las 3, culto de oración, y los domingos a las 9 de la mañana por las redes sociales, por YouTube, señal de Tabernáculo Ebenecer en Facebook, y por la radio Ebenecer Online. Recuerden, estamos en el tiempo final. El profeta lo advirtió, las señales las estamos viendo.
Ahora faltan decisiones. Decisiones. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, ¿se dan cuenta? Ese pueblo debe humillarse y oraren y reconocieren sus malos caminos y buscaren mi rostro. Cuando hagamos eso, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su incredulidad y sanaré su tierra. ¿Qué significa eso? Que el Señor va a tocar el corazón y cuando ese corazón reconoce, el Señor entrará. Entra, Señor Jesús, a mi iglesia, a mi familia, a mi corazón. Que el Señor nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.